Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en Remavit Podcasts con No es una charla más. Aquí estamos, habemos 2 de 3, menos uno. No, yo no entendí realmente, pero aquí estamos. Lo importante es que estamos. Sí, Eso es lo más importante, sí, eso es que lo más llegamos. importante. Sí, que llegamos, que Sí, llegamos. sí, que pudimos llegar. A pesar de todo lo que ha estado pasando, es para nosotros una gran bendición y una bonita oportunidad de estar con ustedes nuevamente en este podcast que no es una charla más, y de verdad no es una charla más, es simplemente un espacio más profundo de poder tener comunicación con cada uno de ustedes. Y de antemano, no se le olvide suscribirse, Y darle a la campanita. ponchar, piquear, Compartir. espichar, compartir, repartir, suscribirse, inscribirse, transcribirse, posirse y todo lo que usted pueda ayudarnos ahí. Eso será una gran bendición para nosotros. Hoy continuamos con la segunda parte del tema del liderazgo. La semana pasada estuvimos compartiendo con el pastor Nelson, hoy no nos pudo acompañar, pero él dejó su legado en medio de la conversación que vamos a tener. Y es la meta de hoy complementar todo lo que se habló la semana anterior. La semana pasada hablábamos de que hay falencia de liderazgo, que no hay un punto de referencia, que hoy hay personas que lo quieren hacer y lo hacen de manera desenfocada y hasta mal, ¿no? Eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿no, Pastor Vladimir? Sí. La semana pasada estuvimos abordando ese tema del liderazgo y la necesidad de hoy, en estos tiempos, tener un liderazgo que realmente sobresalga y sea eficiente para que podamos tener tanto en la iglesia como en nuestras naciones una mejor cohesión de vida para todo el mundo. Uy, sí. Sí, porque lastimosamente no, lo que se dicen los grandes, los que están en el liderazgo político, moral, religioso, económico y todo, no nos dejan entrever nada bueno, ¿no? No. Hoy vivimos una crisis. Hay Uy, que sí. estar claro. Vivimos una crisis, como lo dice usted, moral, social, política, sobre todo política, que nos hace ver que lamentablemente se perdió esa visión de un líder, de un liderazgo que sea capaz de sobrellevar todo lo que se vive en esta época, en este tiempo. Sí, o sea, es un liderazgo incapaz. Incapaz. Si no tiene la capacidad, no tiene la capacitación y estamos diciendo simplemente cosas por decirlas, pero no hay una meta, no hay un enfoque, que fue una de las palabras que tocamos la semana Exacto. anterior. Y no hay un enfoque porque realmente pareciera que a todo el mundo como que le gusta seguir por cada quien lo que le gusta, lo que le parece, y no lo que realmente es, porque es que si se buscara lo que realmente es, pastor, las cosas cambiarían. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero claro, si a mí me gusta este que dice esto, me gusta aquel que dice aquello, lo dice más bonito. Entonces vemos aún dentro de las mismas iglesias gente que va de una iglesia a otra, paseando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque están buscando un liderazgo que no encuentran realmente, una persona o personas que realmente les guíen en sus vidas para ir a los objetivos que ellos tienen realmente, las metas establecidas. Sí, claro. Por eso es que hay tanto paseador, ¿no? En las iglesias. Es por lo mismo, porque no hayan un líder que los inspire, un líder que los asegure, un líder que los paternalice, que los lleve, que los forme. Que esa es la diferencia que aparece con esos personajes bíblicos que nosotros hablamos la semana pasada. Que hoy vamos Eran a humanos, claro. con fallas, con errores. Tal vez con errores que a nivel religioso nosotros no le pudiéramos perdonar hoy en día a ninguno de ellos. Sí. ¿Me entiendes? Los sentaríamos hasta de por vida a algunos de ellos por todos los errores que cometieron. Sí. Pero cuando nosotros vemos la capacidad que ellos tenían de liderizar, de ser seguidos, de inspirar al pueblo para que lo siguiera, para que anduvieran hacia los objetivos que Dios había establecido, porque lo importante era eso, que el liderazgo de ellos dependía no era de ellos, sino de Dios. En nuestros tiempos no dependen de Dios, sino de sus mismos talentos, dones, capacidades personales. O sea que una clave aquí para entrar en el tema de hoy es, si yo no me lidero a sí mismo, es muy complicado liderar a otros. Claro. Es básico, ¿no? Sí. Y la semana pasada tocamos de precisamente un mal ejemplo de un liderazgo que comenzó muy bien, pero terminó muy mal, y fue Saúl. Exacto. Porque empezó bien. Era el líder perfecto.
si nosotros vamos, Sí. cuando escogen a Saúl, el más alto, el mayor de sus hermanos, Acuerpado, guía, bien parecer. sabía administrar la casa de su padre, era el Sí. que administraba en ese instante la casa de su padre. Sí, sí, o sea, sí. él tenía todo Parecía óptimo. óptimo, Ujú. pero su defecto no aprendió nunca a depender de Dios, Sí. Lo hizo a su manera. a su manera. Lo hizo a la manera de él, y cuando un líder se involucra, o nosotros en nuestra función de liderazgo, lo hacemos a nuestra manera, confiando en nuestras capacidades, habilidades y talentos, es un fiasco. Y fíjate algo, David es lo contrario. David es el Sí. menor, el olvidado. El olvidado, el sin Él- madre. Él no tenía derecho a heredar. O sea, realmente, si nos ponemos a ver, él era el último en heredar, pero si de alguno de sus hermanos, de los que estaban en camino, tenía hijos, él tampoco podía heredar. Heredaban los hijos. Claro, sea, él queda por fuera. Él quedaba totalmente por fuera en todos los sentidos. David no tenía ningún sentido. Era pequeño para ese Sí, momento, sí. bajo Hacía de un estatura. trabajo. Sí, o sea, él estaba en el momento más crítico de su vida. Sí. Y entonces de repente Dios escoge a un muchacho que nadie hubiera apostado nada por él. Ujú. ¿Cuántos de nosotros hemos escogido a David como No, líder porque en la iglesia? Es que ni siquiera el papá lo tiene en cuenta, No lo porque, tiene. porque el profeta le pregunta: ¿usted no tiene más hijos? Exacto. Y él dice: ah, sí, por allá hay uno que Me no sé queda dónde uno es que está. botado por ahí que Sí, no sé. exacto. Espera, que estoy escuchando. Las antenitas de Bilín están detectando la presencia, no del enemigo, Sí, sí, sino sí. de la conciencia. Sí. Conciencia, háblanos. Pastor, es una pregunta. La pregunta puntual es: ¿el líder nace o se hace? Y va por el siguiente lado. Digamos que yo desde el colegio pasaba mucho de que los chicos querían estar conmigo, que jugábamos, y yo siempre donde estaba armaba combo. Y decían como que tú eres un buen líder. Bueno, ni quiero ser líder y no sé por qué lo decían. Dice que naciste con el liderazgo. ¿Eso es verdad? ¿Se nace o en el camino uno no tiene ni pinta de líder, pero puede formarse hasta llegar a ser un líder fuera del ámbito religioso? Sí, claro. Yo pienso que las dos son válidas. Son válidas, claro. Las dos. Hay gente que nace con el liderazgo y hay gente que hace su liderazgo. La diferencia es que los que nacen con su liderazgo se les nota desde pequeños. Son los que llevan a cargo la actividad, son los que dirigen quién coge la pelota, cómo juegan, quién se pone de portero y todo eso. Ese es un liderazgo innato. Pero en el camino del liderazgo espiritual se hace. Claro. Yo pienso igual. O sea, hay un don de liderazgo. Es Sí. un don. Yo puedo decirte que he visto hombres hace muchos años. Recuerdo a un líder político en Venezuela en los años 90 o 80. Comenzó en los años 80 y uno veía unas marchas de ese hombre que se llamaba Carlos Andrés Pérez. Uf, Ok, eso sí era lo escuché. impresionante. Eso era impresionante. Y el Es muy hombre se parecido paraba. como el galán de aquí de o Colombia. el galán de acá de Ajá, Colombia. ajá. ¿Me entiendes? Igual, o sea, tenían una capacidad de atraer gente y que la gente escuchara y siguiera sus discursos, que uno se impactaba. ¿Me entiendes? Y entonces ese es el que nace. Pero el que se forma, yo creo que tiene unas virtudes aún más grandes, ¿no? Porque, Sí, claro. porque formarse para liderazgo, formarse para que te sigan, formarte, o sea, cuando no eres nadie, pero entonces la vida te va formando, te va haciendo desarrollar esa capacidad que tal vez está muy, muy dentro de ti, pero no sabes cómo explotarla. Oye, ya es un esfuerzo más grande, pero te hace ser más Ahí sería el consciente de llamado, lo que tú ¿no? haces. Cuando Dios activa el llamado, ahí sería que se hace el llamado. Y no solamente se nace. El caso Moisés. Sí, claro. Moisés, ¿cuántas personas lo seguían pero antes? estaba formado fuera. Y no, él no lo seguía nadie. Nadie. A él no lo seguía nadie. Y es más, cuando Dios lo llama, él está Sí, buscando sí, una oveja, sí, porque según lo iba que por tenemos un- entendido, ¿no? Por un lugar. O sea, él estaba persiguiendo. Sí, Él era sí, el que sí. seguía a la oveja. Entonces, y de repente Dios rompe todo ese esquema y aún en su interior él no se confía en sí mismo. Él dice, no sé hablar, no tengo estas capacidades. ¿Cómo me vas a colocar frente a una A misión una tan grande? multitud. A una multitud y para hacerlos libres. ¡Wow! Entonces ya vemos que Dios los llama y eso que usted dice, el llamado, hace que ese liderazgo vaya a una formación más profunda.
Sin embargo, se nota que Moisés nació con liderazgo porque nació marcado para cosas diferentes, porque nació en medio del dolor, en medio de una sentencia de muerte, luego es criado como un príncipe, conoce todo lo que es egipcio, toda la cultura egipcia, y sin embargo eso le sirve para que su mentalidad de esclavo que tenía de su naturaleza como judío, como hebreo, no lo marcara tanto y no lo subyugara, a pesar de que él no quería ser líder. Exacto. Entonces, sí nace y se hace. Y se hace. Pero claro. hay gente que se hace sin nacer, que también es válido. Como en el caso, pienso que en mi caso yo soy un caso como esos, en el que yo pues sí nací con ciertas cosas, pero yo no me creía apto. No me creía apto. El proceso, las situaciones, las crisis, los molinos de la vida, los desiertos, como algún día hablábamos en alguna charla los dos, los desiertos, las escuelas de la vida empiezan a desarrollarle a uno y le ponen a uno un poquito más de firmeza de carácter, ¿no? Sí, porque es como que uno estuviera, no sé, si en una vereda, ¿cierto? Y entonces una vereda te va llevando a otra, hasta que te lleva a un camino, y ese camino es una autopista, y esa autopista te lleva a llegar al lugar donde tú tienes que llegar realmente. Sí, o sea, sí, sí. esos son esos caminos que usted dice de la vida, los molinos, secundarios, los caminos desiertos. secundarios. Sí, que parecen a veces hasta que no tienen sentido. Que no son importantes. No son importantes. Pero sí. Pero cuando llegas a darte cuenta, marcaron tu vida a tal magnitud que en tu liderazgo puedes llegar a afrontar ciertas cosas. Cuando usted dice eso, me recuerda algo que me sucedió una vez cuando yo estaba con los exploradores allá en Venezuela. Okay. Una noche, un día había un campamento. Salimos tarde del lugar donde teníamos que salir de la iglesia al lugar donde teníamos que llegar. Tenemos que escalar una montaña. Y eran puros niños. Teníamos alrededor de 80 niños de entre 9 y 13 años. Teníamos unos niños. Y se nos oscureció. Y no conocíamos el camino. Y como nos habíamos separado en varios grupos, yo estaba liderizando el segundo grupo, pero yo veo que todo se oscurece y yo digo, wow, ¿y cómo están haciendo abajo? Porque fuimos dejando a los de menos rango abajo. Claro. Y de menos experiencia. Claro. Y entonces me tocó decirle a los muchachos que espérenme aquí en este árbol y mientras yo voy a ver qué pasa abajo. Y cuando fui bajando, yo fui viendo a los niños llorando, asustados por la oscuridad, no tenían ni linterna ni nada. El único que tenía linterna en ese momento era yo. Ya. Y entonces le dije, espérenme aquí. Y así fui buscando acá hasta que llegué al último. Cuando llegué al último fuimos subiendo uno a uno en esa oscuridad. Y recuerdo clarito que llegó un momento en que pasamos por unos lugares donde yo decía, mira, hay un hueco a la derecha, hay un hueco a la izquierda. Y así fuimos hasta que llegamos al lugar donde teníamos que hacer la fogata, hicimos toda la actividad de la noche, la vigilia. Fue una bendición. El día siguiente de regreso, eso que nosotros le decíamos huecos, eran precipicios. ¡Ah! El hueco era gigante. Eran unos huecos grandes. Y entonces, claro, eran precipicios impresionantes. Y yo le decía, Señor, este camino, tú nos ayudaste, claro, nos guiaste. Fuiste tú el que nos diste esa capacidad. Pero creo que eso marcó en muchos sentidos mi liderazgo, mi manera de ver el liderazgo también. ¿Por qué? Porque parecía insignificante, pero eso me mostró que Dios tenía algo y podía hacer algo conmigo. Yo era muy muchacho para ese momento, pastor. Claro, y mira ya hoy. Ya no solamente en el camino físico, sino también en el camino espiritual, ¿no? Exacto. Ya le queda a uno esa sensación de ir y buscar hasta el último y no dejarlo. Exacto. Sino intentar atraerlo. Ese es el trabajo del líder, ¿no? Sí. Mire, el trabajo del líder es muy amplio. Porque el trabajo del líder es, tienes que ir hasta el último. A la última persona que Dios ha puesto en tu corazón que tú tienes que estar al frente de ella. Pero también tienes que descubrir otros líderes. Claro, esa es la meta. Porque si se hace solo, entonces quedaría un liderazgo castrado. Exacto. Un liderazgo sin legado, graves. En el caso de Moisés, ¿cuál fue su legado? Josué. Pero ahí entraríamos a hablar del liderazgo familiar. Porque Josué no es hijo de Moisés. Y Moisés sí tuvo hijos. ¿Qué pasó con su liderazgo familiar? ¿Dónde quedó su función en su liderazgo como hogar, como familia? Y fue a darle la estrategia del legado
a un muchacho, porque era un muchacho, Josué era un muchacho, se formó al lado de Moisés, pero no dejó un legado. Nosotros en familia también tenemos que mirar quién está el último y irlo también a rescatar. Y eso que usted dice es interesante. ¿Por qué? Porque mire, hay una problemática grande y es que no sé qué pasa con el liderazgo hoy en día. De verdad que no formamos a nuestros hijos para esto. No. Pero eso es un problema que no nada más le pasó a Moisés. ¿Dónde están los hijos de Josué? Sí, de ahí para allá. Pero, y uno dice, bueno, está bien. Pero uno se pregunta, ¿y los de Samuel? ¿Qué pasó con los de Samuel? Aún vamos un poquito más allá. ¿Qué pasó con los de David? Solo Salomón. Sí, solo Salomón. Y eso porque la misericordia de Sí, Dios. una historia ahí. Sí. Pero después de eso se divide el reino. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una problemática en el liderazgo familiar. Que realmente se ha perdido siempre eso. Y nosotros, sin darnos cuenta, también lo hemos perdido dentro de la iglesia. O sea, hay líderes que son muy buenos líderes en la iglesia. Uno se impacta del liderazgo que tiene. Pero en el hogar. Exacto. La Biblia habla de un caso de un profeta, ¿no? Que viene el milagro y dice, mi esposo era profeta, pero me dejó con deudas y la viuda y el hijo se van a echar a morir porque no tienen nada. Sí. Entonces era muy buen profeta, era muy buen líder cristiano, era muy buen líder espiritual, lo que su merced dice que me parece importante. En la iglesia, ¿qué líder? Y en la casa, ¿dónde queda su trabajo? Entonces ahí para ir mirando que uno no solamente es un líder dentro de la parte nominal como nombre en una iglesia, como un cargo, sino que uno tiene funciones de líder así tú no tengas un llamado. Porque hay funciones que nos toca desempeñar como líderes donde vayamos. Es que todos somos líderes. Exacto. Todos tenemos un liderazgo en algo. En algún área de nuestra vida tenemos un liderazgo. Pero tenemos que aprovecharle al 100%. Hay que saber guiar. Mira, el día que nosotros podamos saber guiar a nuestros hijos, a nuestra familia. Mira, por eso es que Pablo le dice a Timoteo todos los consejos que le da a través de las 2 cartas, donde le habla sobre la importancia de cómo debe ser un líder, cómo debe ser el que preside la iglesia. Pero porque primero tiene que presidir bien su hogar. Si no, graves. Si no, estamos mal. Es que por eso dice la Biblia que un requisito para liderar y tener una función dentro de la iglesia es que gobierne bien su casa. Entonces, si yo no soy un buen líder en casa, ¿cómo voy a liderar? Es que la Biblia lo dice. Si no sabes gobernar a tu casa y tú no puedes tener a tus hijos en sujeción, ¿cómo vas a poder gobernar y guiar la iglesia? ¿Estoy escuchando la conciencia otra vez? ¿O es un ventarrón del paro? Yo no sé qué carajo será. Cuéntanos, conciencia. Pastor, es una pregunta. El liderazgo llega a un punto en que usted decide, ya se acabó su liderazgo. Que hasta aquí. Fue líder, pero ya de aquí para allá murió su liderazgo. Veamos en la Biblia un ejemplo de un rey que pasa desapercibido, se llama Asa. Fue un rey, pero dice la Biblia que queda en el registro de los reyes de Israel, que peleó muchas batallas, ganó un montón de cosas, pero llegó un momento en que él empieza a perder batallas porque quitó su confianza de Dios, se llenó como de orgullo. Uno dice, bueno, el orgullo hizo que perdiera su liderazgo y murió por una infección en el tobillo, en una pierna, sin sentido. Y ya hasta ahí llegó su liderazgo, empezó a perder batallas y demás. Digamos, el orgullo fue algo que le quitó el liderazgo. ¿Qué otras cosas pueden definir el cierre o el final de un liderazgo? ¿Qué puede dañar el liderazgo? Así? Exacto. ¿Qué mata el liderazgo? El exceso de autoconfianza, ¿no? Sí. El exceso de autoconfianza de creer que yo puedo, que yo soy, que yo. Y cuando yo estoy el yo y me olvido del gran yo soy, ahí empieza el declive. Claro. La autosuficiencia es un gran defecto de todo el liderazgo. Uy, sí. ¿Por qué? Porque llega el momento en que creemos que soy capaz de todo. Soy capaz de todo y no necesito de Dios ya. O sea, ya hasta este momento llegó Dios y ahí es donde se cierra literalmente el liderazgo. Se termina el liderazgo que pueda tener alguien en una iglesia, una persona en una iglesia. Y eso pasa muchas veces. A veces no nos damos cuenta porque es algo que... Porque es que a veces pensamos que una persona llega a ese momento y él supo. A veces ni siquiera sabe. No se da ni cuenta. No. Aún en nosotros. Claro. Eso sería para evaluar nosotros mismos de decir qué autoconfianza y qué autosuficiencia tenemos que nos puede estar llevando a nosotros sin querer y inconscientemente
Al declive. Al declive. Y muchos ministerios se agotan. Yo conozco mucha gente que dice, voy a colgar los guantes, ya no sigo más, porque se agotaron, pero porque lucharon en sus fuerzas. A su manera. A su manera. Como ellos creían que se tenía que hacer las cosas y nunca buscaron la presencia de Dios literalmente como tenía que buscarse para decir, mira, Señor, guíame, muéstrame. Esta carga no es mía, es tuya, Dios. Es tu iglesia, es tu pueblo. ¿Cómo lo guío? Porque yo pienso que en algún momento de la vida todos hemos querido cerrar ese ciclo, ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida que como que todo pastor, todo líder, todo hombre de Dios puede ser una persona en el grupo de adoración, una persona en el ministerio de jóvenes o liderizando en algún área. La gente quisiera decir, hasta aquí. Ya no me más. cansé, ya no más. Ya me cansé, yo puedo hacer otras cosas. Yo conozco más de uno que ha hecho eso. Dijeron, me cansé, no voy a seguir en esto, voy a emprender un sueño que tuve en el pasado y emprender en otras cosas de la vida. Pero un verdadero líder no suelta, no abandona. O sea, como dicen, muere con las botas puestas. Uy, pero es que eso es bravo. Eso es bravo. Cuando uno siente que llegó a la cúspide, alguien decía por ahí, ¿qué sigue después de llegar a la cima? ¿Cuál es el siguiente paso después de llegar a la cima? Empezar a caerse. La clave no es solamente llegar, sino sostenerse como líder. Y ese es el precio, ese es el precio. Y creo que no sé si alguna vez ustedes, bueno, no sé, yo tuve la oportunidad de escalar muchas montañas en mi juventud. Okay. Y a veces uno tiene esa experiencia de decir, voy a llegar al pico de esta. Pero después hay otras. Y otras. El reto de... Otra y otra y otra. Entonces siempre va a haber otra. Pero cuando llegamos a donde pensamos, y ya, como dice usted, sostenerme, a veces sostenerse también puede llegar a ser un peligro. Claro. Un peligro porque caemos en la rutina, en sentirnos que ya llegamos y no hay más para dónde ir. Entonces, hay que siempre tener metas, establecernos. O sea, si hoy llegamos a tal lugar, vamos mañana a otro y después a otro hasta alcanzar que llegue nuestro fin de vida y decir, alcanzamos todos nuestros sueños. Yo pienso que un líder debe ser experto en manejo de crisis. Sí. Porque si no sabe manejar las crisis graves, se seca. Uno tiene que saber que uno como líder tiene una crisis, se acaba esa, la resuelve y ya uno dice, ya todo está bien. No, cae otra cuestión. Y este es de un trabajo continuo. Otro ejemplo de un peligro para que un líder se cuide y no caiga en eso y no caigamos en eso es la indispensabilidad. Sentirse indispensable. ¿Qué error tan complicado, ¿no? Pero muy común. Muy común. Muy común. Sentirnos indispensables en un área de la iglesia o en X. Y no sabemos que todos somos reemplazables. De una u otra manera. O sea, todo el mundo somos importantes. Sí. Pero somos reemplazables. Somos reemplazables. Es que a la final, algún día vamos a desaparecer de esta tierra. El Señor nos va a venir a buscar de una manera u otra. Ustedes los mortales sí. Sí, nosotros los que vivimos entre los mortales. pero hay una realidad. O sea, a veces sentimos que sin mí nada se puede hacer. Y sin mí las cosas no salen bien. Exacto. Y los tengo que hacer yo y lo tengo que hacer a mi manera para que esto funcione. No. Eso me recuerda mucho a las mujeres, ¿no? Las mujeres cuando llega la nuera y ayuda a limpiar la casa, dicen, no, es que no barre bien, porque ella, no barrió como yo barro, es que yo barro de otra manera. Y entonces la mujer acaba de terminar de barrer y viene la suegra y comienza a barrer por donde ella no barrió. Qué cosa tan horrible. Pero es cierto que a veces... Sí, eso pasa. Entonces ese es un problema en el liderazgo muchas veces. O sea, hay líderes que si un líder no lo hizo como él lo hace, entonces él viene y por debajo comienza a barrer y a quitarle todo y como que desmerita y le quita ese impulso a otra persona que tiene una buena capacidad de alcanzar. Y ¿por qué no decirlo? Mire, yo siempre le he dicho a las personas, mi sueño no es que yo trascender aquí como el chacho, el duro. Como el apóstol Vladimir. No, es que no es la meta. No, yo le he dicho, mi sueño es que ustedes logren lo que yo no he llegado a hacer. Claro. Que ustedes lleguen a los lugares que yo no he llegado. Si yo no pude ir a Afganistán, ojalá ustedes puedan ir a Afganistán. Si yo no pude ir a predicar en tal lugar, vayan. O sea, mira, mi mayor sueño es ver a mis hijos en algo grande. Uh-huh. Pero no nada más le hablo de mis hijos que tengo con mi esposa.
No, yo le hablo de las personas que Dios me ha permitido moldear en un momento de sus vidas en el ministerio, en el área ministerial, que puedan trascender más allá de ellos. Y es que es así, porque Pablo le dice a Timoteo, hijo. Sí. O sea, hay una paternidad de un líder bueno, un líder agradable, que no se siente indispensable. Me gusta mucho que a pesar, yo algún día, que siempre predico mal y siempre predicaré mal, y Dios me guarde y me ayude, y les pido de antemano perdón, pero yo un día hablé de la petulancia de Pablo. Y yo prediqué muy mal y yo dije, no, después que lo prediqué es que lo analicé. O sea, primero hice hice lo contrario. Sí. Cuando me doy cuenta es que Pablo no era petulante. Pablo era humilde diciendo, soy un abortivo, yo no lo hago bien. O sea, si ustedes, él mismo dice, no pretendo que lo haya alcanzado ya. O sea, yo no quiero mostrarme aquí como el qué, pero traten de imitarme en lo que yo hago. Exacto. O sea, exacto. Yo pienso que un líder no debe sentirse indispensable, pero sí tiene que saber que todo lo que hace marca a los que lo están viendo. Exacto. Para bien o para mal, siempre va a ser una marca. Nosotros somos, porque es que es como cuando nos toca abrir camino. A los primeros que le tocó con machete y ir abriendo camino. Después llegó el que vino con la máquina, el que echó asfalto, y vemos todos esos cambios y decimos, wow, mira esa gran autopista. Pero los que comenzaron. El que fue primero. El que fue primero. El que comenzó a quitar y a poner piedrecitas para abrir ese medio camino que había ahí en ese momento. Porque esas personas son impresionantes, son personas que tienen constancia, moldean un ambiente. Porque es importante eso. El líder no nada más moldea personas, moldea el ambiente. Claro. El ambiente que lo rodea, transforma, cambia. Cuando Jesús vino acá, Él transformó el ambiente espiritual, político, económico, en todas las áreas lo hizo Jesús. Y creo que eso es lo que trasciende realmente, que tú puedas modificar todo eso como un líder. No nada más un área, porque es fácil a veces solamente dedicarme al área textil o al área de la siembra y ya. Pero cuando yo logro romper con todo ese esquema y ir más allá y que la gente quede impactada. Eso es un liderazgo. Es una meta. Y es un liderazgo efectivo. Sí, exacto. Nosotros, dentro del proceso de los peligros, debemos cuidarnos de muchas cosas. Estas son entre muchas, no sentirse indispensable, pero sí con la responsabilidad de que todo lo que yo hago lo están viendo y lo van a replicar. ¿Sabe? Uno de los grandes conflictos del liderazgo, la vanagloria. Sí, que la palabra vanagloria es una vana gloria. O sea, sí tiene gloria, pero la que tiene es una vana, no es la real. Es tan pasajera, es tan efímera, tan inexistente. Sí, porque realmente no existe. No existe. Entonces, muchos se envanecen en eso. O sea, mira lo que yo logré, mira lo que yo alcancé, mira. Sí, mira, un día me decía un pastor acá en Colombia, en una iglesia donde yo trabajé, me decía que le estaba comenzando recientemente el grupo de adoración. Y le estaba yendo muy bien. Me dice, no, y había un muchacho que cantaba. Cuando ministraba era la gloria de Dios. Era un momento. Estamos en una vigilia. Literalmente los hermanos están de rodillas, están llorando. Y entonces el pastor está allí impactado con lo que está pasando y viendo ministrar al muchacho. Y de repente el muchacho se le acerca y le dice, ¿vio cómo los tengo? Y dice que desde ese día, sin que él hiciera nada, me dijo, yo nunca hice nada. Se vino a pique. O sea, él nació como líder. Sí. Pero se deformó en el camino. En el camino. Entonces, ese sería un ejemplo de un Saúl actual. Exacto. Comenzó bien porque sabía lo que tenía y no lo supo manejar y se deformó. Se deformó como tal. Otro peligro son los celos. Los celos en el liderazgo. ¿Y por qué usted? ¿Y por qué? ¿Y por qué a él? Y esto y lo otro. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? Y eso es bravo. Eso es bravo. Claro. Es delicado. Porque los celos significa que hay una profunda división dentro de la persona y no se ha dado cuenta que el beneficio de la iglesia no es de uno solo, es de todos. O sea, a la hora de que un proyecto salga, ahorita viene la actividad de las mujeres. Eso es un proyecto
que debe salir y nos debemos sentir contentos. Y así, por decir algo, nosotros los hombres no estamos de lleno, pero nosotros lo tenemos que apoyar en oración y que salga adelante. Pero si tenemos celos, no, ojalá le salga mal para que, Ojalá para que vean que el de los hombres sí sale mejor. Sí, ojalá se le vaya la luz, ojalá no vengan las mujeres. No, terrible, terrible. Yo pienso que los celos son inseguridades internas que cuando yo me alejo de mi líder, que en este caso el líder debe tener una relación con su líder supremo, si yo no tengo una buena relación con mi líder supremo, es muy difícil tener una seguridad frente al líder prójimo, al líder de acá, al líder del horizontal, ¿no? Claro. Y ahí es donde están los celos. Y esos celos traen envidia, codicia. Sí, porque los celos es como un costal. Sí, sí. Es el costal donde se meten más cosas. Todas las cosas van ahí y entonces todas vienen y te llevan una, otra. Y entonces cuando tú vienes a cuenta, oye, nunca lograste nada porque estuviste tratando de ver cómo le tumbaba lo que estaba haciendo el otro. Y no es eso. O sea, es romper con eso. Hay que romper con eso. Hay un Reels en las redes sociales que explican entre un burro y una cabra qué es lo que es la envidia. Entonces le dan de comer, está el burro acá y la cabra acá, y a los dos les traen una vasija para comer. Entonces el burro, es como el burro es tan lento, el burro come, mastica y empieza a rumiar, pero la cabra es más acelerada. Entonces la cabra está comiendo ahí y cuando está comiendo y voltea a mirar y va y le pega con los cuernos al burro. Entonces el burro levanta la cabeza y mete la cabeza dentro de la vasija que tenía para el burro y medio come y le bota el balde. Y es algo en directo, no es algo, es una ilustración, sino realmente pasó entre dos animales. Y abajo dice, el envidioso no busca comer lo tuyo, quiere quitarte lo tuyo y no disfrutar tampoco lo tuyo. O sea, ni disfruta lo de él, ni disfruta lo que le corresponde a él, ni lo del otro. Mejor dicho, no valora nada. No valora nada. Y lo que tú dices, no crece por estar mirando que el otro hizo, que al otro lo nombraron, que al otro lo pusieron, pero que a mí no, que a mí sí, y no avanza. No avanza, porque tampoco puede desarrollarse como persona, como ser humano. ¿Cómo te desarrollas si estás viendo al de al lado? Claro. No puedes. Y bien delicado, bien delicado. Nosotros podemos hacer un balance hoy y decir, ¿será que sufrimos de autosuficiencia? ¿Será que sufrimos de desobediencia? ¿Será que sufrimos de celos? ¿Será que sufrimos de esa rebeldía pasiva de que yo hago las cosas a mi manera y yo lo hago así y punto? Y es lo que yo le llamo el rebelde pasivo. Es el que nunca pelea de frente, pero siempre hace sí, listo, sí, pero no lo hace. No lo hace. Que es el rebelde. La rebeldía también es un complicado peligro dentro del liderazgo porque la gente que está bajo nosotros o bajo nuestro liderazgo, bajo nuestra autoridad, está viendo y dice, si mi líder es desobediente, si mi líder es rebelde, entonces yo debo hacerlo porque él me lo está enseñando con su ejemplo. Claro. Entonces yo lo hago porque él lo hace. Uh-huh. Y esto es una cadena que complicado, se replica y se replica. Sí. Mire, yo pienso que uno como líder debe examinarse siempre. Sí. Debe haber una autoevaluación constante para ubicar qué me está haciendo daño, qué no me permite crecer, qué no me permite avanzar, qué no me está permitiendo lograr lo que Dios quiere, porque es que Dios quiere algo con nosotros. Dios quiere algo con todas las personas que están viendo este podcast. En este momento, Dios quiere algo contigo. Dios necesita hacer algo contigo. Dios te escogió no por casualidad. Dios te escogió porque tiene algo grande contigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no te autoevalúas y ves qué está fallando ahí, qué cosas están erradas allí, qué no se está haciendo como se debería hacer, entonces tú siempre vas a vivir en un círculo vicioso, de la codicia, de la envidia, de la vanagloria. Esos son círculos viciosos que están constantemente allí, que nosotros tenemos que ir depurando en nuestras vidas. Así como nosotros tenemos momentos en que tenemos que depurar nuestro cuerpo porque está intoxicado de tanta grasa que hemos comido o porque hemos comido algo que realmente no era lo necesario y tenemos que depurar nuestro cuerpo. Así deberemos depurarnos espiritualmente en la presencia de Dios. Como líderes debemos llegar a su presencia, decirle, oye, Señor, yo sé que tengo esta falla, porque nosotros a veces sabemos qué fallas tenemos. No podemos decir que ninguno de los líderes de la Biblia sabían cuáles eran. No, yo no sé cuál es mi falla. No, todos sabían cuáles. Todos sabemos dónde estamos fallando. ¿Cuál es tu punto de quiebre? Exacto. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar?
para ser transformados, para poder ser el líder que Dios quiere que seamos, para ser la persona que Dios quiere que seamos realmente. Y que se necesita hoy. Y que se necesita. Porque es que como hay tanta ausencia de liderazgo, hoy necesitamos ser parte de esa solución, no parte del problema. Y definitivamente son muchas cosas que hablar: los celos, la rebeldía, la autosuficiencia, el egoísmo, bueno, conductas incoherentes que no maduramos. Me gustó mucho algún día una conversación que tuvimos con alguien y llegamos a una conclusión que madurar, ¿qué es? ¿Qué es ser un líder maduro? Es que concuerde lo que digo con lo que hago. Con lo que hago. Y si nosotros no concordamos, no hay una concordancia entre esas dos cosas tan sencillas, entre mis palabras con mis acciones, no voy a ser un líder efectivo. Sí, y hoy más que nunca se necesita. Yo soy de los que, no sé, yo tengo un pensamiento, no sé si usted compartirá o tendrá otra apreciación frente a esto. Nosotros hoy vivimos en un mundo sin cabezas. O sea, sí, claro, cuando nosotros vamos a ver el mundo en el que vivimos, ninguna organización tiene unas cabezas que realmente uno diga, están haciéndolo bien, están haciendo las cosas bien. Vemos los gobiernos mundiales, ningún gobierno, o sea, hacen unas cosas que uno dice, wow, ¿qué está pasando en este mundo? Y todas las leyes que vemos que se están promulgando van en contra de la sociedad, de la vida, van en contra de todo. Entonces, estamos en un mundo en retroceso en vez de ir avanzando. Pero yo pienso que es una carencia de liderazgo. Fíjese que en los años 70, 80, había hombres que eran unos líderes impresionantes. Sí, en el 2000, claro. uno escuchaba de un Nelson Mandela, un hombre que estuvo preso. Para mí es como el Pablo de la época. Sí, y a mí me impacta cuando el hombre dice, yo no salí de la cárcel odiando, yo salí perdonando. Y fueron años de cárcel. Tenemos a un Mandela, tenemos a un mismo líder de Estados Unidos, como un Bill Clinton, Sí, que liderizó una de las potencias más grandes del mundo. Vemos Margaret Thatcher, la dama de hierro en Inglaterra. Entonces, eran gente que cuando ustedes veían, estaban claros hacia dónde iba a apuntar el mundo y llevaron un avance. Pero hoy en día, ¿a quién? No. Y es que hoy se presenta cualquiera como un influencer, disimulando la palabra líder. Sí. Entonces ya ahorita es mentor, coach, influencer. Pero líder ya no hay. No hay. Y hoy necesitamos que usted y yo seamos parte de la solución. Hoy necesitamos que usted sea un buen líder donde usted esté, sea en la empresa, en la universidad, si eres un joven en el colegio, si eres un muchacho de casa, en tu casa tú puedes ser líder. Y nosotros aquí en la Iglesia Remavid, con estos podcasts, lo que estamos buscando es despertar y que ese líder que usted tiene, que ha nacido con ese liderazgo, se le forme, se reproduzca y alcance y sea realmente un líder no solamente afectivo, sino un líder muy efectivo. Necesitamos que usted también sea líder en su casa. Me gusta mucho el término del pastor Vladimir que dijo que estamos en un mundo sin cabezas. Y hoy para mí las familias tienen pocas cabezas. Se supone que la cabeza somos los hombres de la casa. Sí. Pero pareciera que en las cabezas estamos quién sabe cómo, porque qué relajo. A veces como que manda mejor el cuerpo que no la cabeza. O sea, un relajo completo. Es así. No, y que tenemos que establecer metas. Para mí la primera meta es transformar nuestra familia. La segunda tiene que ser transformar mi comunidad. A veces queremos abarcar mucho y apretamos poco. Entonces, no, vamos a transformar mi familia. Vamos a sacar hombres, mujeres de nuestros hogares que aporten a la sociedad, pero también vamos a buscar cómo transformar nuestra comunidad. Nuestra comunidad nuestra comunidad está buscando unos líderes que de verdad hagan cosas diferentes para que pueda haber una sociedad mucho mejor. Y si comenzamos desde allí, lo demás... Ahí está la solución, creo yo. ¿Cuántas personas necesitó Jesús para transformar al mundo? 11. Y un abortivo. Sí. Uno que ni siquiera era visto como el líder, que podía ser un líder cristiano. Sí. Entonces, tenemos mucho. Y nosotros acá tenemos mucha gente. Y creo que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene un liderazgo impresionante. Hemos transformado una generación tras otra durante 2 siglos. Entonces, ¿no podemos seguir haciendo eso? Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que volver a nuestras raíces del liderazgo y, como dice usted,
la palabra nos enseña eso. La palabra es la que nos va a mostrar. El Señor nos va a guiar a ser buenos líderes, a entender el liderazgo. Y los errores que vemos en los líderes que están en la Biblia es para que nosotros no cometamos esos errores, para que aprendamos de ellos. Ahí sería, ya para ir cerrando, es sabios o inteligentes. Nosotros debemos ser líderes sabios o inteligentes. El inteligente aprende sus errores. El sabio aprende de los errores de los demás. A veces uno quiere, es que para yo aprender tengo que romperme las piernas contra el suelo y que me salga sangre. No, pues si usted vio que por ahí hay un orificio, pues no se mande por ahí y ya, listo, evites el problema. Entonces, si nosotros podemos ver estos grandes ejemplos de líderes que no fueron efectivos, pues no los repitamos. Y la clave para que podamos ser líderes efectivos es saquemos primero nuestra familia adelante, luego nuestra familia extendida. No, más bien sería así. Primero nuestro hogar. Hijos y esposo o esposa. Luego nuestra familia extendida, primos, padres, sobrinos, nietos, lo que sea. Luego el barrio, luego la cuadra, el barrio, luego la ciudad. Y empecemos así, pero tenemos que empezar de alguna manera. Exacto. Entonces la clave es empezar a liderar primero en tu casa. Si eres buen líder en tu casa, serás buen líder en una comunidad y en una iglesia. Esto no fue una charla más, queríamos hablar más, pero la conciencia nos quiere cerrar el canal, ya nos quieren apagar los equipos y me toca cerrar esto porque me toca ir a mandarme peinar ahorita porque tengo un evento supremamente importante más tarde. De verdad, muchísimas gracias a usted que nos regaló ese tiempito y se tomó en su agenda personal este espacio para escucharnos. Comparta, reparta, imparta y, mejor dicho, ayúdenos, por favor, sí, Pastor Vladimir, ahí a convencer de que, por favor, suscríbanse, denle like, inviten a sus amigos, compartan con sus amigos este podcast y todos los podcasts que están allí para que todos puedan compartir y recibir esto. Esto, como decimos, esto no es sencillamente nosotros de ser los eruditos, saber, somos los que más sabemos, ¿no? Tenemos algunas ideas y queremos compartirlas con ustedes. Queremos que usted pueda también aprender de lo que nosotros hemos aprendido en el trayecto de la vida. Hemos aprendido de otras personas, la experiencia de la vida. Entonces queremos compartir y este es un buen momento, este es un buen tiempo y de verdad agradecido, Pastor, por estar con usted aquí hoy y ha sido una gran bendición este tiempo. Para usted también, Pastor, muchísimas gracias. Y esto fue Remavit Podcast, Remavit TV. No fue una charla más. Hasta la próxima.